Quiero agradecerles también a toda esta mesa enorme que está nutriendo todo este análisis de este día histórico y también a la gente que nos está acompañando mucho en esta emisión especial. Tenemos, Lourdes, repercusiones de lo que pasó, muchas repercusiones. Exactamente. Si te parece, comenzamos con el ministro Luis Toto Caputo. Argentina será próspera. Se posiciona frente a un posteo que hizo Javier Milei, histórico. Tenemos modernización laboral, viva la libertad carajo, que lo habíamos leído hace un rato. Sí. Y él dice, la Argentina será próspera. Después también posteó Sandra Petovelo. A ver, ¿qué dijo Sandra? Absolutamente histórico. También se sube al posteo de Javier Milei. Diego Santilli fue otro de los que posteó. A ver. Dijo, tenemos reforma laboral en Argentina. Vamos, carajo. Bueno, está mimetizado el Colorado. Sí, está muy bien. Y ahora te voy a leer uno que todavía no lo tienen los chicos en pantalla para poner, pero te lo voy a leer porque me parece que viene a traer polémica. A ver. Y es Rodolfo Aguiar, nada más ni nada menos, y dice... Ahora. Está enojada. Romina del Pla está enojada. Les cuento que está enojada. No, está bien, ella se opuso siempre. Pero está muy bien, es coherente, es coherente. Claro. Ahora le vamos a dar la palabra. Y lógico sería que estuviera a favor. Totalmente. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Ahora, dice Rodolfo Aguiar, la reforma laboral es un triunfo institucional, pero una derrota social para el gobierno. A esta ley no tenemos que cumplirla en los sectores de trabajo, dice. Nadie está obligado a acatar una norma que es grosera y manifiestamente inconstitucional. Con esto te está diciendo el lunes vamos a ir a tribunales. Ya lo sabemos. Sí, no vamos a pedir permiso para hacer una asamblea. La mayoría que el gobierno compró en el Congreso no la tuvo en la sociedad. 7 de cada 10 argentinos rechazan la reforma laboral. Con esta norma están haciendo oscuro el futuro de nuestra patria y sigue, ¿no? ¿Pero dónde saca la encuesta, Aníbal, esta encuesta? Es que depende de lo que pregunten, porque, a ver, nosotros podemos hacer una pregunta que sabemos cuál va a ser el resultado. Si vos pones la reforma laboral, vas a perder derecho y el 90% te va a decir que no. Claro. Pero no es la discusión. Pero Laura, perdóname, pero justamente después que saltó el debate sobre el artículo 44, que mucha gente empezó a darse cuenta un poquito más el carácter general real que tenía esta ley, que no era la modernización que se colocaba, bueno, empezó a haber un aumento del rechazo y hubo varias encuestas que registraron el rechazo a esta reforma laboral. Porque si vos vas a preguntar genéricamente si alguien quiere que, bueno, ciertas formas de funcionamiento del trabajo tengan incorporadas el aumento de la técnica, la inteligencia artificial y demás, bueno, probablemente la gente te diga que sí. Después si le resulta que en realidad en lugar de eso lo que tenés es un retroceso en más de 100 años del derecho del trabajo, por ejemplo esto que dice Aguiar sobre las asambleas. Bueno, acá el gobierno quiere prácticamente ilegalizar el funcionamiento de la actividad gremial. La realidad, ¿qué pensás, Cristian, de lo que dice, que la lucha de clases se impone sobre las normas? Hay dos aspectos que son muy importantes. La ley quiere Romina, modificaciones... quiero plantarme en esto. Dice, quiere volver ilegal la actividad gremial. ¿La ley quiere eso? Hay modificaciones a la ley de asociaciones gremiales o sindicales. Y las dos principales. La primera, la que recién señalábamos. La limitación a hacer las asambleas gremiales dentro de los establecimientos si no está el permiso del empleador, primer punto. Y el segundo, la determinación de una importante cantidad de actividades a las cuales se limita el derecho constitucional a la huelga. ¿Por qué? Porque se declara esenciales, se agregan actividades que son declaradas esenciales y que son de interés, y la ley establece que va a tener que cumplir con un 75 o un 50% de las prestaciones, las guardias. Y hay un inciso que a mí me parece que es el que más polémica va a traer, que establece que todo lo que tenga que ver con producciones industriales continuas, nadie sabe bien qué significa eso, porque ahí entra todo, tiene que cumplir, cuando se ejerce el derecho constitucional a huelga, al menos con un 50% de las prestaciones. Es uno de los aspectos que seguramente gremios y sindicatos van a judicializar a partir de... ¿Y van a tener éxito en la judicialización? Bueno, la verdad que no lo sé, eso no depende de mí, sino que depende de los jueces. La justicia está para llevar adelante lo que se llama el control de constitucionalidad de las leyes y va a controlar qué pasa con la constitucionalidad de estos dos o más artículos. A mí me parece que... Pero déjame decirte algo, a diferencia de lo que fue la impugnación general del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, el primero de Milei,
Acá no puede haber una declaración de inconstitucionalidad de toda la ley. No, Acá de se artículos. Exacto, en particular. Lourdes, se podrán cuestionar artículos, pero no cuestionar la totalidad de la ley, porque fue aprobada por el Congreso de la Nación, que es el órgano natural en donde se tiene que discutir esto. Eventualmente la disputa judicial va a ser sobre 1, 2, 10 artículos, pero no sobre toda la ley. Vos sabés que, no, te escuchaba y yo digo, yo creo que parte, tengo a 2 abogados acá, no sé qué pensarán, pero parte del problema de la Argentina es la justicia. Y es la justicia también, yo hacía la cuenta, bueno, en mi último libro, hablando del peronismo, mi libro se llama, no, perdón por la autorreferencialidad, pero es Juicio al Peronismo, entonces es un libro histórico. Y si vos ves desde que se inicia el peronismo hasta que asume Milei, el 75% del tiempo, sacando las dictaduras y las proscripciones, gobernó el peronismo, con lo cual designó a los jueces. Sí. La mayor parte de los jueces fueron designados por el peronismo. Bueno, este gobierno hace 2 años está en deuda, porque tiene que mandar los pliegos al Senado y no los manda. En ese contexto vos decís, bueno, el peronismo nombró jueces, pero acá el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo y todavía no lo manda. Creo que este año lo van a hacer. Creo que van a mandar los pliegos al Senado para que pero se necesita. Si hoy vos tenés casi un 40% de vacantes, ¿cómo pretendés que la justicia funcione bien? Si hay un juez que está subrogando 2 o 3 juzgados. ¿Vos sabés por qué? Parece que no tiene que ver, pero tiene que ver. ¿Por qué Macri decide apoyar el otro día? Alguien muy cercano a Macri me contaba. ¿Por qué decide apoyarlo a Milei en última instancia? ¿Por qué? No fue por Patricia Bullrich. Fue porque dijo, si gana Massa, va a nombrar todos los jueces y el peronismo no se va nunca más. Pues tiene lógica. Tiene lógica, ¿no, Clara? Sí, es así. Además, el gobierno no mandaba esos pliegos porque estaba esperando justamente el cambio en la composición de las cámaras para poder negociar de otra manera, ¿no? Está clarísimo. Sí. Fernando. Dime. No, ¿qué pensás de esto? Bueno, el tema de la justicia, si se judicializa, ¿qué parte tiene la justicia en todo esto? Nosotros lo que necesitamos es que obviamente esta reforma sale, ahora necesitamos generar la confianza de que sabemos que podemos tomar a un empleado y no vamos a tener los problemas que tuvimos anteriores. Bueno, seguramente en esto iremos avanzando. También en esto tiene que acompañar, digamos, si estamos hablando, por un lado, de una reforma laboral, bueno, también hablemos de la baja de impuestos que estamos pagando, o sea, los impuestos que estamos pagando, el costo de lo que estamos pagando, el IVA al 21%, el impuesto de lo que es ingresos brutos, que es tremendo, porque es tremendo lo que pagamos de ingresos brutos. Bueno, entonces, evidentemente me parece que hay que dar una discusión importante. Más profunda. Sí, pero por supuesto, porque si no, de esta forma, porque digamos, ¿qué pasó, digamos, perdone Laura? Veníamos bien, el mes de enero, aumentos para todos lados. Aumentó todos los que es Fue muy difícil enero, ¿no? Fue muy difícil enero. Fue tremendo. Ahora, evidentemente, esos aumentos terminan castigando más el bolsillo del trabajador. A eso súmele la energía eléctrica. Claro. Bueno, evidentemente tuvimos un febrero que no nos vamos a olvidar nunca, porque la caída de ventas fue tremenda. Ahora, bueno, uno tiene la... Bueno, esto es lo que decía Liotti, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Esta tensión entre consumo, salario, empresas más chicas, ¿qué va a pasar, no? Si despidos. La gente... Despidos, bueno. Quiero ir, porque quiero aprovechar mucha data que tiene Lourdes Marchese, que no lo tocamos el tema. Se aprobó también esta noche un nuevo régimen penal juvenil en atención a la demanda de la gente que le demandaba a Milei, bueno, por el tema de la inseguridad, que era realmente preocupante en la Argentina. Sí, la inseguridad está. Quiero que hable Romina, a ver qué piensa. Yo no creo que vamos a hacer un contrapunto. Esta reforma del régimen penal juvenil no tiene nada que ver con atacar el problema de la inseguridad, porque todas las estadísticas te demuestran que la participación de jóvenes en delitos graves es de menos del 2%, con lo cual la idea de que esta ley viene a resolver... ¿Esa estadística dónde la sacás? La estadística es la estadística que presenta el sistema judicial con relación a todos los delitos, cuántos son los que participan los jóvenes. No, digo porque hay problemas con las estadísticas en la Argentina. Pero estos devienen de todos los datos de los que ingresan al sistema judicial con las denuncias que hay. Entonces, ¿es correcto? No es por este lado que se va a resolver, no es por este lado que se va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana o de los delitos graves. Entonces, a mí me parece que la aprobación de esta ley es una gran cortina de humo y por eso no se quiso escuchar a los especialistas, por eso se aprobó
con el criterio punitivista de Patricia Bullrich y compañía entre gallos y medianoche y va no creo que sea un criterio punitivista. Totalmente, va a contramano de todo lo que demuestran todos los que saben algo de niñeces y de adolescencias, que es que no es con este tipo de medidas con las que se resuelve la situación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Claro, por eso nosotros votamos en contra. Por eso también es más integral, digamos. Yo no sé, supongo que leíste la ley. Bueno, por supuesto, la debatí, la leí, la conozco. Por eso, el artículo 12, si vos lees, aquel que leyó el artículo 12 ve que no es que cualquier chico hoy con 14 años va a ir a la cárcel, porque no va a ocurrir eso. Hoy hay también otras medidas alternativas y la idea supuestamente de esta ley, por lo que plantea en su articulado, es que sea una ley que genere en ese chico un nivel de responsabilidad diferente, que sepa que lo que hizo no está bien, que ese chico se pueda resocializar. Bueno, porque no es estas medidas, no es meterlo preso. No es con estas medidas. Claramente, si vos querés que no haya niños o jóvenes a merced de las grandes bandas del delito organizado, tenés que tomar medidas preventivas. Sí. Un régimen penal juvenil no es una medida preventiva. Bueno, pero ¿qué haces? Está desfinanciado todo lo que el régimen penal en general no es preventivo, bueno, y lo sabemos. Pero hay varios diputados de la Libertad Avanza que dijeron que esto era un régimen preventivo, no tenían ni idea de lo que estaban votando. Romina, yo te pongo este ejemplo. Hay, más allá del porcentaje de cuántos chicos involucrados de 14, 15 años están en delitos que son usados, obviamente, por bandas criminales, la realidad es que también juega la droga, son chicos adictos, sí. Y hoy en día, ¿cuál es la solución? Mandarlos a sus casas con padres probablemente adictos. No, por supuesto, pero vos, si vos recorres cualquier barrio de cualquier lugar del país, te vas a dar cuenta que no hay centros estatales para atender los consumos problemáticos, no los hay. Entonces no hacemos nada, Romina. No, al revés, nosotros lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes vigentes, que se cumpla la ley de protección y prevención de las niñeces. Pero andá a decírselo al papá de Kim, que hoy tuvo uno de los chicos que ya sabemos que no va a ser responsable porque tenía 14 años, por lo tanto no le rige ninguna ley, y el de 17 que le acaban de pedir 23 años de prisión. Y vos decís, ese chico de 17 no se dio cuenta que mató a una nena de 7 y cómo la arrastró y la dejó en pedacitos en la calle, Romina. Por supuesto Romina, que todos esos son temas gravísimos y nosotros también no hay que ponerse un poco en el lugar de la víctima. Pero para, Lourdes, nosotros no decimos que no hay que hacer nada. Hay normativa que ya permite intervenir sobre esos jóvenes que intervienen en los delitos. Esta ley no va a resolver ninguno de esos problemas. Sí, eso es lo que yo te quiero decir. Los mal llamados reformatorios tampoco sirvieron nunca para nada. Bueno, por supuesto que no profesionalizaron a esos pibes, los pibes se escapan, pero no se quedan. Es un tema complejo. Es un tema bajan, les hacen de todo. Yo el tema lo conozco bastante, porque soy docente, conozco, por ejemplo, he estado en el interior de institutos penales en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, donde sí están recluidos chicos de 16 y 17 años, que no tienen nada que ver con una resocialización, están regenteados por el sistema penitenciario, por ejemplo, entre otras cosas. Hoy las cárceles tampoco se utiliza como castigo que no vayan a la escuela, Romina, por ejemplo, la escuela está ahí adentro y el castigo es que no vayan a la escuela cuando Romina, tendrían que ir doblemente a la escuela. Te pongo un paréntesis. Por ejemplo, a mí me parece interesante que un chico pueda hacer trabajo comunitario. Me parece que es hacerse... Pero eso está en la ley. Pero por supuesto, pero toda la estructura de esta ley, de este régimen penal juvenil, que además de otras cosas, implica una cantidad de dinero para aplicar para todas estas medidas que plantean, bueno, sobre el final se armó una polémica grande en diputados. Casi se les cae la ley, porque se empezó a discutir qué pasa con el dinero. Justamente, los artículos sobre presupuesto. 23.700 millones. Y acá, y la provincia que adhiera también le van a dar financiamiento. Por eso, todos los que son de las provincias empezaron a reclamar que se clarifique cómo realmente se iba a repartir ese dinero. Porque muchos de los que estaban colocando su voto para que esto avance dijeron, nos van a dejar con la ley y sin el dinero. Romina, vamos un poquito yo creo que no pasa nada. A ver qué dice la gente, ¿no? Acá estamos diciendo hay una brecha. Cabo dice que no sirve para nada. Yo digo que solamente esto no Mirá cómo sirve le gusta meter, picantear la mesa. Lo que digo es que la baja de la edad de imputabilidad por sí misma no previene, no reduce el delito si lo tomamos solamente de esa manera, individualmente. Si esto no está acompañado por otro tipo de políticas educativas, de salud, pero no me refiero solamente a salud física, por ejemplo, salud mental. Lo que recién señalaba, el tema de las adicciones. Lo que me parece que acá, y lo ato con lo que señalábamos recién en el tema de las encuestas, bueno, se inclinó la balanza para
que la opinión pública sostiene que reduciendo la edad de imputabilidad eso tiende a aplacar el delito. No, por sí mismo no, pero de la misma manera que si nosotros preguntamos si la elevación de las penas también tiende a mejorar la seguridad, muy probablemente la ciudadanía diga que sí, y tampoco está demostrado eso, porque si encima queremos dar un paso ¿Hay más, estudios que lo demuestran? No está demostrado, no está demostrado, pero incluso también hay estudios, y si se pregunta, después de un hecho grave que pueda llegar a suceder, ¿qué opina la gran parte de la ciudadanía sobre, por ejemplo, la pena de muerte? Posiblemente nos encontremos con que estén a favor, y eso no está demostrado que ni mejora la seguridad, ni mucho menos. Y aparte en la República matan Argentina a está prohibido. A ver, Encima está prohibido. Bueno, vamos a El distribuir un poquito promedio la palabra. mundial es más o menos de 14 años y menos. Menos también. Sí, menos. pero justamente uno de los temas Bueno, que entró en el 10 años debate en Inglaterra. es que los indicadores de delito juvenil en los países que tiene reducida la edad de punibilidad, para ser precisa, es mayor que donde no está reducido. O sea que... a ver, dame un ejemplo. ¿Eso de dónde lo sacaste? No sé, o sea, Ecuador. Todas las cifras que dio el Comité de los Derechos del Niño, que dio la Defensoría de la Niñez y demás, plantean esto. Esos datos yo no los conozco. Bueno, disculpame. Digo, por algo nos citaron a los especialistas, porque justamente los especialistas todos traían... a ver, datos Aníbal, contrarios a quiere acotar algo. Digo, porque Aníbal me parece que trae la voz de la gente, ¿no? Tenía la Sí. placa de... Pero tenía la placa ahí. en temas penales es muy complejo decidir en función de lo que diga Lo que la dice el opinión doctor general. es así. Si nosotros preguntamos suelto, siempre va a haber, ¿querés que bajar la edad? Sí. Preguntamos, ¿las cárceles tienen que ser públicas o privadas? ¿Sabés qué nos respondió la gente? La encuesta que hicimos el año pasado, privadas. Porque entiende que el Estado, como están, no se puede hacer cargo. El sistema penitenciario es un problema y la sociedad lo ve claramente. El Poder Judicial, preguntemos como preguntemos, el 90% de la sociedad lo ve mal. O sea, es algo, tiene que tomar eso también el Poder Judicial, hoy tiene muy mala imagen. Y acá para la sociedad es uno de los responsables, y parece casi el principal, de que también son culpables de la seguridad. Uno ve cuando ve notas periodísticas, siempre dice frondoso prontuario, 4 o 5 causas abiertas. Y la sociedad que dice, esta persona tendría que estar encerrada, no en la calle. ¿Sí? Después vemos, ¿no? Cómo se resocializa, Ahora, cómo Laura, es. Claro. una ley no cambia la realidad. Es un combo. Es una cantidad de cosas. Ahora, cuando un chico asesina a los 14 años, ¿qué hacemos con él? Bueno, pero justamente ya las leyes vigentes permiten que los jueces tomen medidas en función de ¿Pero esto. qué medidas porque no toman? necesitan, porque los Te pueden digo porque separar después y lo no- sueltan y vuelven No, a El cometer asesino lo de mismo. Kim de 14 va a es estar 2 así. años encerrado y no sale. están obligados a dejarlos en libertad. ¿Estás pueden escuchando tomar lo una que serie de dice Lourdes? medidas y Sí, demás. lo Entonces, el problema es que para mí esta ley es de alguna manera una cortina de humo para dar, digamos, una supuesta respuesta a una problemática, cuando en realidad lo que tendría que discutir este gobierno y los anteriores, porque en este punto no es solo de este gobierno, que nadie se se vienen animó a vaciando tratarlo. todas estas instituciones de prevención. Ese Porque es hay un una tema ley importante. que es la ley de promoción y prevención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y esta ley no se cumple. No Y se los derechos cumple de la víctima, el sostenimiento de la salud. No Pero, se cumple perdóname, el los sostenim- derechos de las Pero víctimas- todos estos niños, niñas y jóvenes que quedan a merced de las bandas, de acá dijimos el narcotráfico, los consumos problemáticos, justamente también terminan siendo Ya te está victimarios diciendo, porque no. son parte de estas víctimas. Entonces, Me gustaría tu mirada, yo, Jan. yo No, te, está bien, te no, cierro esta es su idea. argumento. Te Yo- cierro esta idea. No, está bien, pero No comparto para nada. ¿Por Hay qué? que excluirlos claramente de la sociedad. Pero bueno, es una posición. pero está bien que la expresen. Hay que pensar en las víctimas siempre. Yo creo que lo que hizo el kirchnerismo muchos años es no ir a las víctimas, y creo que acá hay un cambio cultural en esto, es ningunear a las víctimas. Pero bueno, quiero volver un poquito al tema, Marcelo, de la economía, nos quedan unos minutitos. ¿Qué esperás o qué te gustaría? Yo me quedo con lo que dijo Jorge Liotti con respecto a esta nueva etapa más delicada del plan libertario, que es realmente delicada, porque la gente está pidiendo otras demandas, tiene otras demandas, consumos, salarios, comercios. ¿Qué esperás que diga el presidente? ¿Qué esperás que haga? Como primer En medida este tema discurso, ¿no? de lo que hablaba recién. ¿O qué te nosotros- gustaría introducir?
Nosotros decimos desde Gera que una pyme produciendo da más seguridad que 50 patrulleros. Eso para tenerlo en cuenta, para meterme en el tema y contestarte sin ser un especialista, porque ese chico que hoy vuelve a la casa... Acá veo una alianza, ¿eh? Veo una alianza política. A ver, porque ese chico, no nos olvidemos que vuelve a la casa, el padre no está trabajando, por supuesto que si es culpable, todo eso, discútanlo y son más entendidos que yo. Pero digo, nosotros creemos que si un sector está produciendo en un barrio, en una región, hay industria, hay comercio, hay movimiento económico, seguramente los padres van a estar mejor, los chicos van a encontrar futuro. Por eso digo, y metiéndome en lo que decís, nosotros esperamos una reactivación económica, pero no solamente una reactivación económica de algunos sectores y creer que la economía crece. Porque la economía en la década del 90 creció, pero creció desigual. O sea, había sectores que crecían y otros que nos iba muy mal por diferentes cuestiones. Entonces digo, la economía es todo, no es solamente los números macro que se pueden dar a fin de mes cuando vos hablas de la recaudación, cuando vos hablas si tuviste superávit fiscal, cuando vos hablas de las reservas, todo eso es financiero y económico. Entonces nosotros queremos que se empiece a hablar de lo productivo y laboral, es decir, generar las condiciones, ya sabemos, lo dijimos, me valió circular por todos los medios y un tuit del ministro Caputo cuando hicimos la mea culpa. ¿Por qué? Porque nosotros la sociedad nos ha condenado que estábamos caros. Teníamos aumentos, teníamos complicaciones, hablan de una economía cerrada, que no están así, porque teníamos 6.000 millones de dólares por mes de importación en el gobierno anterior y realmente perjudicaba la producción y muchos de nosotros nos presentamos para tener dumping, entonces no estábamos cerrados. Teníamos importaciones y nos competían. Hoy ya es terrible lo que está pasando. Ahora, Marcelo, porque nos queda poquito y Sí. quiero que me analices esta frase que la dijo Liotti recién, que es reinventarse o morir. Bueno, no sé si... Algo así como si se tienen que fundir, que se fundan. Y yo no estoy de acuerdo. No, ya tampoco. Pero a ver, Laura, es lo mismo que yo les diga mañana a usted la semana que viene y no sé si van a tener el programa. ¿Qué sé yo? Capaz que hay otro. Porque siempre los sectores somos... Claro, pero... En cualquier momento va a haber hologramas, ¿eh? pero Puede por ser. eso, a ver, Eso puede ser, pasa bastante a ver, menudo. a ver, es muy fácil decir... En China ya hay periodistas que son hologramas. Laura, El estatuto es del muy periodista fácil ya lo decirlo. barrieron. Sí. Pero es muy fácil decirlo, porque cuando a mí no me toca, yo siempre digo el ejemplo del chiste... No, pero digo, a ver, tomándolo del lado positivo, la reinvención. Yo creo que también... No se puede, uno vive Laura, en pero una... eso es desconocer el sistema productivo. Yo tengo una fábrica con una máquina que hace esto, hace cinta para esto, o hace un hilo, o hace... Bueno, mi caso, que es una fábrica de cierre histórica familiar. A ver, yo no puedo decir a la máquina, bueno, hoy no hagas cierre, ahora hace aguja, o hace, no sé, lo que sea de moda. No, me refiero a eso, me refiero No se puede, pero no se puede porque encima, no nos olvidemos que venimos de un 2024 y ya 2025, que las empresas no estamos bien, con lo cual no tenemos la posibilidad de hacer inversiones para hacer cosas nuevas. Morimos con las botas puestas. Fíjate lo que hace una gran empresa como FATE. Después lo discutimos, si era la coma cara, pero dijo, no me dan los números, ¡pum! Bajo la cortina. Bueno, FATE tenía Y también eso está un pasando en las sindicato pymes. que lo Pero, destruyó. Laura, Bueno, está pasando en las pymes, Laura, Laura. eso no es verdad. Bueno, sí. Tuvieron 14 meses los salarios congelados los trabajadores de FATE. Madane Quintanilla tiene una espalda bárbara. No tiene nada que ver con los trabajadores de FATE. Su maniobra para seguir haciendo negocios en otros rubros a costa de cerrar la planta. No, por eso digo, entonces no se puede plantear esto de que morir o como decía el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, algunos van a cerrar. Marcelo, yo lo que te digo es, no tiene que ver esto con el programa de Milei, sino con la revolución tecnológica. No, yo no con digo, un momento productivo del mundo, esto de la reinvención. Pero Laura, alguien que todos tenemos pero que Laura, reinventarnos. está bien, pero decir que las industrias van a morir, vos imaginate No, yo no la dije incertidumbre eso, yo vos no. Ah. Decirlo públicamente, o que digan yo compro ropa afuera, o que digan no, el mercado interno, bueno, que los que no son copitas que cierren y se reconviertan. Es muy fácil de decirlo desde la posición de funcionario. El problema es decirlo si va a trabajar todos los días y tiene que abrir su empresa todos los días y tiene que absorber los costos que tenemos, porque fíjate que la ley laboral, lo que decíamos, toca impuestos municipales y provinciales y no tocó los nacionales. Bien. Entonces tenemos que discutir ese tema también. Yo les agradezco mucho a todos, de verdad, fue una gran mesa, gracias Clara, Un placer. Aníbal, Lourdes. Voló el programa, ¿eh? Voló. Nos acompañaron. Nos faltó una hora más. Nos faltó una hora más, ¿no? Y mirá que debatimos, bueno, fue una noche muy importante y también va a ser importante el domingo que vamos a estar acá a partir de las 19 horas, porque el presidente habla a las 21. Es un momento, bueno, importante, la Nación va a estar haciendo una cobertura total, ¿no es cierto, Jan? Bueno, nosotros vamos a estar
a las 19 vamos a arrancar y después siguen nuestros colegas para analizar el postdiscurso. El presidente abre la Asamblea Legislativa, las sesiones ordinarias y va a dar definiciones importantes de lo que va a pasar en el 2026. Así que nos reencontramos el próximo domingo aquí en La Nación Más. Que tengas un gran fin de semana. Chao.